Gama, el significante, la palabra y la humanización. Epígrafe, abro comillas. La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o al menos el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento. Lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrado. Todo aprendizaje principia como enseñanza de los verdaderos nombres de las cosas y termina con la revelación de la palabra, llave que nos abrirá las puertas del saber, o con la confesión de la ignorancia, el silencio. Y aún el silencio dice algo, pues está preñado de signos. No podemos escapar del lenguaje. Cierro comillas, Octavio Paz, El arco y la lira. Gama 1. Palabra y recepto. Quisiera iniciar en el mismo lugar reflexivo que Platón en El Cratilo y Nietzsche en Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, preguntándome por el valor de la palabra, cuáles sus límites y, sobre todo, a qué verdad puede aspirarse con ella. Hay un presupuesto que no es filosófico ni lógico, sino estructural del lenguaje, de la estructura en la que deja el significante. Hay en efecto una verdad ligada a la palabra. ¿Qué es la palabra? De todo podría versarse acerca del logos, mas por ahora dígase, por asumir un puerto inicial, que ella es un lugar de verdad inicialmente ajena, un topos que procede del otro con mayúscula y donde aquel es sostenido. Básicamente, ella es un loculus alienus veritatis, esto en latín. En greco, en alotrium toparium tis alicias. Todo lo anterior, tanto en latín como en griego, se traduce como un ajeno localito o lugarcito de la verdad. Repito, loculus alienus veritatis en latín y en alotrium toparium tis alicias en griego. Entonces, un ajeno localito de la verdad. Es paradójico, ya que la palabra, o incluso mejor, el don de palabrear que le permitiría a una persona inventarse un vocablo, es ese lugar de procedencia extranjera que prodiga y estatuye nuestra intimidad. La palabra, aunque me gustaría decir mejor el significante, que es previo a ella y que de hecho la excede, es eso que en latín se dice receptus o receptus, pues con las pronunciaciones que se tomen. En latín es un receptus o un receptus, un recepto. Id est, una casa encantada, según lo podríamos decir aludiendo o trayendo a Stirner. Digo pues, a Stirner es Max Stirner, el autor de Lo único, el único y su propiedad. Retomo, eso que en latín se dice receptus, un recepto, id est, una, comillas, casa encantada, cierro comillas, Stirner, un lugar que recibe, que acoge, no sin consecuencias. A todo el que hospedan le cobran de alguna manera. Nos recibe en lugar del otro con mayúscula y obviamente no de cualquier manera. Solo podremos llamarnos plenamente humanos si logramos arribar a un mundo que nos abra campo para estatuirnos y configurarnos en él. Haber nacido y poseer los genes que nos revelan como parte de la especie no basta. Es menester que alguien nos humanice, que nos fuerce a ingresar en el lugar de un deseo ajeno que desajusta al animal humano vivo, que dejará de ser un animal ajustado a sus instintos. El inexorable recepto nos acoge desajustándonos trágicamente, obrando pues como una especie de Prometeo. No acontece
que inicialmente el niño acoge las palabras, sino que el otro con mayúscula se instala primero en el niño como un tipo, plasmándolo. Aquel otro con mayúsculas se constituirá en el primer lugar de la verdad, en el lugar del recepto fundador. El otro con mayúscula es lo innegociable e ineludible para el humano, así como también la génesis del erotismo y de todo lo sacro. Los demás animales carecen de erotismo y de sacralidad, es decir, no pueden vivir. Uy, esta palabra se cortó o se me cortó y no me acuerdo qué. Los demás animales carecen de erotismo y de sacralidad, es decir, no pueden vivir eróticamente porque su recepto, la casa del otro con mayúscula, es inexistente como estrago y marca de ausencia. Voy a corregir esto aquí de una vez porque se me olvida. No obstante, esta generosa fundación que desplegará todo lo que el mundo es, que situará en el universo simbólico todo lo erótico y sacro, pues, al estar encarnada, esta fundación, al estar encarnada, implica siempre una demanda que ya nada tiene que ver con la necesidad fisiológica. Lacan. Estar en el mundo implica habitar simultáneamente una exigencia y posteriormente una deontología ligada al deseo. La configuración de ese lugar del otro con mayúscula es la llave que introducirá, con el paso del tiempo, conforme el niño se desarrolla, en el universo de palabras que solo pueden sostenerse y articularse si aquel otro con mayúscula húbose apuntalado. El local que instala el otro con mayúscula marca con la consecuencia de permitirle al niño, a ese nuevo humano, ingresar tiempo después al movilísimo cosmos del que participan y que conforman las palabras y sus sentidos. No podemos igualar el lugar del otro con mayúscula con las palabras ni equipararlo con el registro simbólico. Sin embargo, las palabras, las palabras, la alienación y la comunicación serían imposibles sin la instalación de la íntima alteridad fundamental. Se nos estatuye el lugar del otro con mayúscula y luego advienen las sugerencias interpretativas de la cultura, las etiquetas nos determinamos en las que creemos o de las que nos apostataremos luego, No somos dueños de nos, hemos sido fundados en unas interpretaciones de las que luego nos apropiamos y de que consideramos como propias y con las que luego nos confundimos. Stirner lo definiría a su modo, comillas, nada de lo que somos o de lo que tenemos está por consiguiente aislado, sino que nos viene de las influencias que nos rodean y en resumen nos es dado. Pero ya nos gobiernen sin que lo advirtamos o crezcan y se hagan el punto de partida de sistemas o de obras de arte, no dejan de ser sentimientos dados y no sugeridos, porque creemos en ellos y se nos imponen. Cierro comillas. No nos inventamos las palabras, la lengua ni la cultura en la que nacemos. La mayoría de los hombres se pasan la vida buscando serenidad y sirviéndose de todo el espacio dado y unos pocos en comparación algo inventan o componen. Somos los vehículos de lo dado en el recepto. Las palabras son acogidas, dichas y memorizadas. Ellas guardan la verdad de la cultura, son la herencia viva por excelencia. El niño, creo, luego del marco producido por el sopapo que lo desajusta y humaniza, se fascina, o podría fascinarse, con esa movilidad del sentido y con la sonoridad material de las palabras que suponen unos usos y unos acentos. Suele olvidársenos que habitamos una musicalidad propia de la región en la que crecimos y moramos. La cultura se instala, la humanización ocurre, porque el niño está, por un lado, indefenso ante el arribo intempestivo del otro con mayúscula y, por otro, porque desea, porque está alienado y acoge lo que se le brinda para no morir. Las palabras fulgen sonando para el niño, no solo porque explican, sino además porque propulsan hacia la materialidad y movilidad de la música, en donde los silencios y los sonidos, ubicados por los cortes,
parecen articularse y fluir hacia un punto, el ritmo mismo. Solo con los años el mundo va aburriendo, cuando la cultura obliga a pensar en la verdad de los sentidos más que en la movilidad material de la musicalidad. Hastía mucho más cuando, además, se impide la creación o expresión de nuevas melodías. Con el pensamiento ingresa la duda ante lo que era puro gozo y motilidad irreflexiva. Es labor del adulto recuperar, luego de la reflexión y gracias a ella, la remisión canora. Pudimos sobrevivir, entre muchas otras causas, debido a que acogimos el mundo de los otros, luego de haber sido fundados en la heteronomía estribada en el otro con mayúscula. Pero no basta con nuestra fundación. En la vida debemos dignificar o aceptar los sentidos de la cultura, pues, aunque nos hayan sido dados, cuando crecemos podemos tomar posición. Las palabras y, en general, todo discurso o ideología, ya lo veremos más adelante, funcionan si alguien las encarna, es decir, si se incumbe, si legitima lo que recibe, es decir, si siente como verdadero o conveniente el significado. El mundo espiritual, diría Max Stirner con influjos hegelianos en El único y su propiedad, que habrá de acoger, sostener y padecer. Abro comillas. ¿Qué es entonces el espíritu? Se reconoce su presencia en nosotros solo cuando se comprueba que nos hemos apropiado de algo espiritual, es decir, de pensamientos. Que estos pensamientos nos hayan sido sugeridos poco importa, con tal de que nosotros les hayamos dado vida. Cierro comillas. Este era Stirner en Lo único y su propiedad. De adultos sostenemos las palabras y a toda la cultura, si legitimamos sus verdades, si nos sometemos a ellas, si les permitimos hacernos padecer sus sentidos. El niño es crédulo por dependencia y amor. El adulto puede perder la credulidad, pero sigue siendo mendigo de amor. Así que, aunque descrea de algunas palabras o discursos, seguirá buscando más de dónde asirse. La palabra, pues, como recepto, es un espacio que permite algún desplazamiento y alguna ubicación.